Vamos a seguir con las cápsulas formativas. La que sigue tiene el título de Investigación en el Sistema Jurídico, en el Sistema de Justicia Penal, y es impartida por la maestra Susana Camacho Maciel. La maestra Susana es abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra por la Universidad de Sevilla, España, y cuenta con estudios en la Universidad de Birmingham y Universidad de Pisa. Desde 2004 ha impulsado reformas al sistema de justicia penal y coordinado proyectos de justicia y seguridad desde el gobierno federal, cooperación internacional y sociedad civil. Actualmente es consultora de organizaciones de la sociedad civil y parte del equipo de Borde Jurídico. Les recuerdo también que el equipo de Renace estará recolectando sus preguntas para que por favor las hagan llegar a través de la plataforma. Comenzamos con la cápsula. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Camacho. Tengo 17 años trabajando para implementar la reforma de justicia penal en México y pues el día de hoy agradecemos la invitación al IRI y a Renace para este evento que tiene como finalidad seguir impulsando la transformación de nuestro sistema de justicia penal. Quisiera empezar recordando que esta reforma empezó en 2003 y tuvo su origen desde sociedad civil y en los estados de la República, ¿no? Esto creo que es muy importante porque de alguna manera nos guía la vocación como muy local de lo que tiene que ser las reformas en materia de justicia y seguridad en México. Desde 2003 a la fecha, creo que se han logrado muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy en día prácticamente todas las audiencias se llevan frente a jueces, algo que no sucedía en el sistema anterior. En el sistema anterior, pues las audiencias más bien eran llevadas por secretarias de los juzgados y tenían pues un componente muy importante todo lo que quedaba en los expedientes y no lo que se dijera en las audiencias. Creo que esto ha cambiado de manera radical. También en este tiempo se ha capacitado muchísimo a jueces, fiscales, defensores, mediadores y otros tantos operadores para pues implementar la reforma. Por ejemplo, en el caso de los jueces, pues se les adiestró para que pudieran sentarse y dar la cara en audiencias y por su parte, tanto a defensores como a ministerios públicos, pues se les dio la capacitación correspondiente para que pudieran litigar, argumentar y presentar sus pruebas de manera pública. Se crearon también en este tiempo instituciones muy importantes como son las unidades de medidas cautelares, los centros de justicia alternativa. Algo que también creo que es muy importante en términos de lo que le ha servido directamente a la población es que ha disminuido la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Aunque esto últimamente hemos tenido algunos retrocesos importantes, pero esto nos garantiza que realmente las personas que están en la prisión es porque pues se ha llevado un juicio ante ellos. Y así, por ejemplo, tenemos cifras recabadas por el World Justice Project que nos dicen que hoy en día los juicios de carácter oral llevan más o menos un año en procesarse, mientras que en el sistema anterior un juicio normalmente duraba de 2 a 5 años, ¿no? Lo cual representa pues para las personas una certeza de su situación jurídica pues mucho más pronta, ¿no? Otra característica del sistema de justicia que ahora tenemos y que creo que antes pues estaba demasiado difuminada era la participación de las víctimas en el proceso y de las defensorías públicas, ¿no? En ese sentido creo que sí es muy perceptible que en las audiencias pues el papel de los defensores es muy importante y no como anteriormente se llevaba en el sistema basado en expedientes donde
los defensores públicos simplemente imprimían una firma y con eso se acreditaba que habían estado pues, presentes y estado al tanto de los casos que estuvieran a su cargo. Ahora bien, si hemos tenido avances, también tenemos que reconocer que ha habido ciertos problemas en la implementación y creo que esos problemas son de origen. Uno muy importante es todo lo que está pasando en términos de la investigación de los delitos. Esto lo podemos constatar con las cifras de lo que realmente está llegando a juicio, ¿no? De 33 millones de delitos que se cometen anualmente según el INEGI, aproximadamente solo 81,000 casos se vinculan o se llevan ante un juez. Eso significa el 0.4% del total de los 33 millones, lo cual es pues prácticamente nada, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que pues hacernos cargo de lo que está pasando en el sistema de justicia, porque si bien se invirtió muchísimo en toda esta parte de las audiencias, los jueces, el litigio, la realidad es que muy poquito está llegando a esa instancia. Entonces, creo que en este momento donde ya tenemos ciertos avances en esa parte como judicial, sí deberíamos empezar a revisar qué es lo que nos faltó, ¿no? Y desde mi punto de vista, la pieza que nos faltó para echar adelante la investigación de los delitos y que estos a su vez pudieran llegar a los juicios es la recuperación de una institución que no se tomó en cuenta al principio de la implementación, como es la policía, ¿no? De alguna manera, creo que el problema que venimos el tema de la policía. Uno de los problemas principales que tenemos con la inclusión de la policía en todo lo que implica el sistema de justicia es que es vista como una institución o una corporación de seguridad pública, ¿no? Y siempre tenemos este concepto de que la seguridad está divorciada de la justicia, cuando en realidad forman parte de un solo sistema. En ese sentido, creo que a pesar de que hicimos todas estas reformas para echar a andar la parte de las audiencias, de los juicios, nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque seguimos concentrando muchas funciones en las procuradurías o fiscalías, ¿no? Una cosa que pues ahorita está muy en boga es la transformación de las procuradurías en las fiscalías, cuando la realidad es que prácticamente ninguna de las hoy fiscalías han dado esa transición. Para mí, ¿qué significa? Que en vez de procuradurías a la vieja usanza, propias del viejo sistema, que se dedican a hacer expedientes escritos y que pues medio hacen un poco de todo, incluida la investigación, que puedan dar este salto a ser fiscalías, pensando en la figura del fiscal como ese abogado que va y defiende los intereses de la sociedad en audiencia, pues a pesar de todas estas reformas que se hicieron, seguimos concentrando en las fiscalías muchas funciones, ¿no? Tenemos varios ejemplos de eso. Por ejemplo, el hecho de que las denuncias sean tomadas, o sigamos con esta idea de que las denuncias se interponen directamente ante el Ministerio Público, y si no se presenta la persona, la víctima de un delito, de 2 a 8 horas a presentar su denuncia, entonces el delito no existe y no puede ser procesada ni puede ser iniciada una investigación, lo cual desde mi punto de vista es un error, porque en cualquier sistema de carácter realmente acusatorio, pues es la policía quien ejerce esta función, por ejemplo. Otra función que desde mi punto de vista no le corresponde al Ministerio Público, sino
a los jueces. En nuestro sistema jurídico todavía tenemos esta etapa donde una persona que es detenida por la policía o por quien fuera, es llevada al Ministerio Público, y el Ministerio Público tiene pues un rango de tiempo donde puede definir si la persona queda o no en libertad, si se va a llevar o no ante los jueces, si se va o no mediar el caso, etcétera. Cuestiones que creo son de naturaleza más bien jurisdiccional, ¿no? Quien debería definir si una libertad fue legal o ilegal son los jueces. Quien debería de poner o no en libertad son los jueces. Quien debería verificar la justicia de un acuerdo reparatorio es un juez, o cuando menos tener la verificación de un juez. De tal manera que, a pesar de que hicimos todos estos cambios, creo que seguimos muy afanados en concentrar funciones en los ministerios públicos, pues lo cual creo que es parte de este problema y de este gran embudo de 33 millones de delitos que terminan en 0.4% que realmente se lleva ante los jueces, porque pues realmente el número de ministerios públicos que existe en este país pues no nos da para más, ¿no? En cambio, en sistemas más acusatorios, donde pues ciertamente hay policías más fuertes, estos son los que, por ejemplo, toman las denuncias, ¿no? Y son denuncias mucho más sencillas de lo que estamos acostumbrados a hacer frente al Ministerio Público. Los propios policías son los que, pues, día a día conviven con la ciudadanía, tienen mucha información mucho más pues viva, por así decir, no que simplemente está en un expediente, sino que ellos saben cuáles son los fenómenos delictivos que están sucediendo en su localidad, y pues toda esa información queda ahí, ¿no? Realmente no estamos acostumbrados a aprovechar la información de la policía. Y creo que esto tiene mucho que ver con nuestra percepción de esta institución, ¿no? Como decía, las policías son vistas como corporaciones de seguridad, divorciadas del tema de justicia, y por otra parte, pues cuando a cualquiera en México le decimos policía, pues todos nos imaginamos al policía de crucero, ¿no? Cuando las policías son corporaciones mucho más complejas, o deberían de ser mucho más sofisticadas en términos de contar con analistas, con peritos, gente que está pues atendiendo incluso a las víctimas que directamente llegan con la policía, y de alguna manera creo que esto nos abriría un espacio importante para abrir lo que podrían ser investigaciones mucho más completas, con mucho más fuentes de información, y para el ciudadano más accesibles, ¿no? Ahora sí que la reforma que debería de venir para la siguiente década es justo la reforma a la policía, ¿no? Como parte del sistema de seguridad y justicia. ¿Esto qué nos implicaría? Pues construir prácticamente desde cero las corporaciones policiales, y de alguna manera regresar a los problemas locales, y que normalmente son los que más afectan al ciudadano en general, ¿no? Empezar a trabajar con las policías municipales, donde se pueda, donde haya condiciones, o con las estatales, y esto se tendría que hacer pensando en una carrera de largo plazo para las personas que empecemos a incluir en este servicio de policía, ¿no?
En México hasta ahorita las policías pues son corporaciones que son muy débiles, empezando por lo que invertimos en las personas que forman parte de ella, ¿no? Y pues aceptémoslo. El tema de las policías para México tiene un componente de clasismo muy fuerte, ¿no? O sea, quien es policía es porque no obtuvo otro trabajo, porque son personas de poca preparación, etcétera. Y todos los prejuicios que tenemos en contra de alguien que es policía, cuando en realidad lo que deberíamos de estar construyendo son carreras para jóvenes que, pues, independientemente de su condición social, tienen una vocación de servicio para atender a la ciudadanía. Y como comentaba, pensar que la policía no es solamente el policía de crucero, sino que hay muchas ramas y muchas formas en las que la policía tendría que estar operando, ¿no? En ese sentido, creo que, pues, tendríamos que hacer algunas reformas legales, ¿no? Que nos dieran, pues, como la base jurídica para empezar a avanzar esta nueva revolución, esta nueva reforma, pero me queda muy claro que el tema de la legislación es lo más fácil, ¿no? El problema es cómo lo vamos implementando en los siguientes años. Debemos reconocer que esta situación que estamos viviendo de la militarización de la seguridad pública, pues fue nuestra única opción, porque las policías de carácter civil pues se han venido deteriorando con el tiempo, ¿no? Cada vez se les invierte menos recursos a las personas que forman parte de estas corporaciones. Y también lo cierto es que cada vez se les exige menos, ¿no? Cuando en realidad, pues, deberían de ser la institución a la que más se le invirtiera por ser la más cercana a la ciudadanía, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo de cómo ver la cercanía del policía con el ciudadano. Imaginemos que todos los bancos que hoy operan en México cerraran sus cajeros y dijeran solamente tienes que venir a la sucursal. Imagínense lo que le haríamos a la economía y al movimiento de recursos en México. Eso es lo que estamos haciendo cuando exigimos que para denunciar solamente puedes ir con el Ministerio Público. En cambio, si aprovechamos toda la capacidad que tenemos en la calle con todas nuestras policías, facilitamos el tema de la denuncia, cambiamos nuestra concepción de lo que es un caso que puede constituir un delito, eso nos daría otra forma de empezar a procesar pues cualquier conducta que puede ser delictiva, ¿no? Creo que otra de las cosas que pues no hemos logrado superar, a pesar de que tenemos audiencias orales, es que las fiscalías siguen operando bajo una lógica de armar expedientes, ¿no? Se ha invertido mucho en sistemas de gestión en los diferentes operadores del sistema, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que los sistemas de gestión de las fiscalías siguen anclados en cómo tramitar papeles, no en cómo resolver casos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es indispensable extender los puentes de vinculación con toda la información que podríamos obtener de estas policías que están en la calle y la manera en la que lo procesamos en las fiscalías para que éstas puedan ir de manera más inmediata a un caso judicial, si es que es necesario, y pues a tribunales pues más sencillos en casos donde pues no ameritan desgastar el sistema de justicia. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a hacer? Como decía,
rescatar a las policías con este objetivo muy claro de que ellos son parte del sistema, empezar con el tema del reclutamiento, trazar planes de carrera a largo plazo, lo cual pues se oye muy sencillo, pero sí nos va a requerir pensar y proyectar cuánto nos cuesta la carrera de un chavo de ahorita de 18, 19 años que ingresa a la policía, que vamos a formar, que le vamos a dar la seguridad a él y su familia de pertenecer a esa corporación sin corromperse en 30 años, 20 años. La carrera de ese policía nos va a costar dinero, pero también nos va a dar resultados. Entonces, creo que este es el tema al que tenemos que empezar a apostar, tenemos que empezar a analizar de qué manera las investigaciones de los delitos tendrían que gestionarse de manera mucho más ágil, y para ello necesitamos conectar sin duda a la policía con la fiscalía, ¿no? Y que la fiscalía empiece a tramitar, a ir a audiencia con casos y no simplemente tramitar papeles, ¿no? Que es en lo que hoy en día se convierten las denuncias que llegan al sistema de justicia. ¿Qué lograríamos si incluimos a la policía como parte del sistema de justicia y seguridad en México en términos de investigaciones? Creo que tendríamos un mayor alcance de lo que implica hoy en México realmente el delito, ¿no? Si logramos incluir a la policía, tendríamos acceso a toda esa información que hoy en día se queda en las bitácoras de los policías, en las cámaras, en los C4s, y tendremos mucha más posibilidad de que los ciudadanos pudieran simplemente denunciar, ¿no? El tema de la denuncia creo que es un tema radical hoy en día, porque es la puerta de entrada al sistema, ¿no? Si dejáramos de tener esta concepción de la denuncia como un trámite que voy y me siento frente al Ministerio Público y el Ministerio Público toma dictado y lo convertimos en una entrevista donde el policía sabe tratar víctimas y esa información puede ser cruzada con otras tantas denuncias y a partir de ahí tenemos, no sé, modus operandi, identificación de personas que constantemente están causando algún tipo de problema en la comunidad. Creo que nos ayudaría muchísimo a avanzar para llevar casos bien fundamentados, bien tratados desde el principio al Ministerio Público, ¿no? Y ahí entran otros temas como la cadena de custodia, la misma toma de denuncia, ¿no? Porque hoy en día pues no vemos de repente policías con la capacidad de llegar a una escena del delito y tratar bien a las víctimas, cerrar bien la escena, identificar testigos, etcétera, porque desde ahí empieza pues la fundamentación del caso. Si no tenemos todos estos elementos, pues la verdad es que le estamos pidiendo cosas muy difíciles a los ministerios públicos si no tenemos ese tratamiento de inmediato una vez que se ha cometido un delito. Hay ciertos municipios donde ya se han echado a andar algunos proyectos de esta naturaleza y que han dado excelentes resultados, ¿no? Tenemos el ejemplo de Ciudad Nezahualcóyotl, Escobedo, en Nuevo León, la propia Policía Municipal de Chihuahua, que han echado a andar proyectos valiosísimos de la Policía Municipal. Y uno de los componentes muy importantes para que esto funcione es
que haya acuerdos con la Fiscalía, ¿no? Porque de nada nos sirve capacitar muy bien a nuestros policías, entrenarlos, darles todas las facilidades para que hagan su trabajo, si al final del día su trabajo no se va a ver reflejado en que los ministerios públicos procesan esa información para llevarla a los tribunales, ¿no? Algo que creo que está ausente en México es justo eso, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en temas que se llevan en audiencia. ¿Y esto por qué es? Porque no hemos llevado los grandes casos a las audiencias y tampoco los casos chiquitos los estamos judicializando. Todo se sigue de alguna manera negociando de formas legales e ilegales en el Ministerio Público, cuando en realidad lo que estábamos esperando con toda esta reforma era que esos casos llegaran y se presentaran en audiencias públicas y pudiéramos tener acceso a lo que está sucediendo en el sistema de justicia. Y digo esto porque si bien la mayoría de los delitos que se cometen en México y que más dañan a las comunidades son pues delitos que se pueden arreglar desde el estrato estatal, la realidad es que a nivel federal no nos va mucho mejor, ¿no? Tampoco tenemos juicios de casos importantes en temas de corrupción, de narcotráfico, desaparición forzada, etcétera. Y justamente es por esa incapacidad de investigar y de los ministerios públicos o fiscales de vincularse con otras instituciones e incluso con las víctimas para que estas sean fuentes de información que se puedan aprovechar en juicio, ¿no? Seguimos anclados, como comentaba, en la toma de denuncias y de declaraciones que se quedan en papel y de ahí no hemos logrado pasar. Necesitamos, sí, adiestrar y crear esa policía capaz de recuperar toda esta información, pero también necesitamos que los fiscales sepan qué hacer con esta información para llevarla a los tribunales y pues creo que si lográramos eso, pues no sé, en los siguientes 10 años, digo, sé que no es una cosa fácil echar a andar una reforma en este tema de manera tan fácil, ser pacientes, no dar pasos atrás. Creo que al final del día, si nos ponemos una meta a más largo plazo, podríamos empezar a ver aquellos frutos que nos imaginamos cuando empezamos con la implementación de la reforma en 2003-2004.